Vamos a darle la bienvenida a José Manuel Luna Valiente, que hoy está de ese lado, es de los pocos que pueden cambiar de lado aquí en Síntesis, nuestro economista de aquí del equipo de Síntesis. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Marcela. Buenos días, Michelle. Buenos días, Andrés. Hola, ¿Cómo están? Bien, bien. Lo hicimos salir corriendo del otro estudio para sí, porque yo no sabía que tú estabas aquí. No, estaba grabando las cápsulas de la semana. Y yo dije, a lo mejor Luna Valiente nos puede ayudar con este tema. Me agarraron, sí, pero está bien. Bien, mira, tú sabes que hay que hablar un poquito. Tenemos dos temas principales, lo que es reforma fiscal y lo que es el tema del problema económico que tiene la Unión Europea, Reino Unido y estas cosas. Entonces yo creo que nosotros podemos iniciar hablando un poquito de lo que es la reforma fiscal. Y qué mejor que decirle a la gente por qué es necesario. Hay muchas especulaciones, Luna Valiente, que si se acabó el dinero, que si el país no tiene cómo cumplir su compromiso, muchísimas teorías raras. ¿Por qué es necesario una reforma fiscal en este momento? ¿Es urgente? ¿Es para buscar recursos? ¿Es para organizar las finanzas de nuestro país, lo que es los estados financieros, para poder organizar nuestro futuro? ¿Por qué hay que hacer una reforma fiscal? Mira, yo creo que hay que empezar por la primera interrogante tuya de las posiciones que hay a nivel político, sobre todo, que son muy demagógicas. Nosotros entendemos que el país necesita, y está incluido dentro de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la EN, un pacto fiscal, así como fue y está siendo trabajado el pacto eléctrico y como fue ya firmado el pacto educativo. El tema de la fiscalidad es una necesidad en la República Dominicana, una nueva fiscalidad que garantice y que dé seguridad a los agentes económicos por periodos largos. Nosotros hemos tenido en la República Dominicana reformas tributarias coyunturales que vienen específicamente por requerimientos urgentes de la economía o por déficit fiscal. Y las reglas de juego no pueden estar cambiando continuamente porque siempre afectan de una u otra manera a los agentes económicos. Si subes un impuesto, si bajas un impuesto, si incluyes una tasa, si eliminas un incentivo, si añades un incentivo. Entonces es muy importante que tengamos claro que no podemos en este momento satanizar el tema del pacto fiscal vía la política, porque es una necesidad de que la República Dominicana tenga mayor transparencia, más seguridad, que sea más competitivo, que podamos evaluar lo que hemos hecho con las exenciones fiscales, que podamos evaluar el gasto público, que podamos evaluar lo que son los impuestos regresivos hacia una visión diferente de impuestos progresivos, que quiere decir no cargar a la clase media a lo más bajo con la mayor cantidad de impuestos, sin dejar de cargar la misma forma a nivel equitativo en las clases más pudientes o más ricas del país. Pero cuando se habla de reforma fiscal, estamos hablando de muchas cosas. Se habla también de que no solo es los ingresos del país, los ingresos tributarios, sino también de en qué se gasta ese dinero. ¿Eso también se tocaría en una reforma fiscal? Sí, claro que sí. Fíjate, la República Dominicana el presupuesto nacional tiene un componente aproximadamente de un 70% de ingresos tributarios que vienen por la DGI y por aduanas, y un 30% que viene por donaciones o financiamientos. Esa estructura ha ido bajando y cambiando y ajustando lo que es el déficit fiscal hasta llevarlo en este momento a un 2.8%, con una previsión de cierre en el 2016 de 2.3% del PIB, que quiere decir un 2.3% del PIB que gastamos de más con relación a lo que ingresamos. Pero que eso está muy mal. Eso es como que usted gane 100,000 pesos mensuales y gaste 120. Sí, pero no hay un país en el mundo todavía. No hay un país en el mundo pero todavía perfecto, que pueda. No hay un país en el mundo que pueda tener una situación favorable en ese sentido. La mayor parte de los países, componentes los más desarrollados, tienen una relación deuda-PIB, por ejemplo, por encima del 100%. Y tienen también los mismos problemas que vienen acarreándose. Entonces, si ellos tienen una relación deuda-PIB por encima del 100%, ¿por qué a nosotros nos dicen que estamos en el 50%, que ya estamos en el tope de nuestro... Porque todo lo tomamos desde el punto de vista político y desde el punto de vista de ir hacia una discusión
que crea incertidumbre, porque los políticos de este país creen que creando incertidumbre sobre un tema propician atracción política para ellos prolongarse en la estructura política y quizás acceder al poder en un momento. Entonces, el tema de la fiscalidad, y queremos que nos concentremos en eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque República Dominicana tiene la presión tributaria, la segunda presión tributaria más mala de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la cantidad de impuestos que se cobran en la República Dominicana con relación a al PIB que tiene la República Dominicana. Entonces, países como Argentina, Brasil tienen por encima de un 30% y la República Dominicana tiene entre un 13 y un 14%. Un 14% en el 2016. Exacto, el más malo, o sea, el que menos presión tributaria tiene es Guatemala, que alcanza a un 12%. El más bueno, Luna Valiente, el mejor país para vivir, que tiene menos impuestos. ¿Tú crees? O el más malo para el país porque no tiene ingresos. Pero República Dominicana y Guatemala no se comparan con relación de calidad de vida. O sea, Guatemala puede tener desarrollo o puede tener bajos o altos impuestos, pero sin embargo en República Dominicana pueden encontrar, como muchos guatemaltecos vienen al país a vivir una mejor calidad de vida. El más bajo no es el mejor, el más alto es el mejor porque le garantiza a la sociedad en la que viven seguridad social, trabajo, pensión, planes, salud, vivienda, infraestructura, todo. Ahora, hay algo muy importante. Si la República Dominicana ha sobrevivido con una presión tributaria baja en los últimos 10 años, es alentador. ¿Por qué? Porque el país también ha crecido y porque el país ha devuelto a la sociedad en obras de infraestructura lo poco que recauda para inversión en bienes de capital. La discusión va a estar, y ustedes hablaban, escuchaba, el tema del gasto tributario. El tema no va a ser mucho por ahí, porque por ahí no hay mucho que cortar. ¿Y por dónde es? ¿Por dónde es? Tú tienes un ámbito informal, tienes un ámbito que ni es formal ni es informal. Evasión. Evasión, elusión. Tú tienes sobre todo el tema de la regresividad y el tema de la progresividad. Cuando tú bajas impuestos, sobre todo el tema del impuesto sobre la renta, que está en un 28%, un 27% para este año, y tú lo puedes bajar a una tasa que sea atractiva para que la gente busque la forma de acceder y de transparentar sus operaciones, entonces tú estás propiciando mayor capacidad de tributación. América Latina, en un estudio de la CEPAL, tiene 320 mil millones de dólares que se evaden del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta en América Latina, y no es solamente un problema de República Dominicana, es el 6.7% de los ingresos tributarios y debería ser el mayor. José Manuel, yo tengo una pregunta con este tema del impuesto sobre la renta, y a lo mejor Terrero, que también maneja bien la parte de lo que son el contador público y las auditorías y esto. ¿Cómo existe algún precedente en algún país que se haga una ley de transición? Me explico. Yo le tengo mucho temor a que, digamos, vamos a poner el ITEVIS en un 12%, que es uno de los ITEVIS más altos, y el impuesto sobre la renta en un 20% o en un 15%, buscando que todo el mundo pague. Pero las empresas que en los últimos 5 años o 7 años, que han pagado ese 28, ese 27 en su momento, ese 29, que eso bajó 2 puntos creo, lo hagan de forma descendente. Cuestión de que en ningún momento en lo que esta gente se incluyen, estos nuevos contribuyentes entran al sistema a esta tasa de un 15, de un 18%, esta gente vengan descendiendo y la República Dominicana como país nunca pierda los ingresos fiscales. ¿Eso existe? Bueno, han habido, en todas las reformas tributarias siempre se da, casi siempre, el proceso de una amnistía fiscal, que es básicamente con relación a lo anterior. O sea, este es el marco de fiscalidad. Si tú tienes una situación fiscal hasta este momento en que tú debes ITEVIS, debes impuestos sobre la renta, debe mora, debe pagos, te borramos todo eso con el interés de que tú inicies un nuevo proceso de fiscalidad, de transparencia. Ahora, el tema está en que, y Andrés te decía algo, y es muy importante lo que decía Andrés, con el tema de la competitividad. O sea, nosotros no podemos de golpe y porrazo sencillamente barrer leyes de incentivo, bajar, subir, porque hay que mantener la competitividad de la República Dominicana, sobre todo en el tema de las exenciones, porque los países de la región
siguen apoyando a los sectores productivos y le siguen dando incentivos a esos sectores para que sean cada vez más competitivos. Entonces es muy importante cuando se analice sobre todo la relación costo-beneficio de cuál ha sido el aporte de cada una de las leyes de incentivo a la economía dominicana. Por cada peso que yo te he dado en impuestos de exención, ¿cuántos pesos tú le has producido a la República Dominicana de beneficio? Si la relación está por encima de ese peso de sacrificio, la ley debe continuar. Si la relación está por debajo de ese peso, la ley debe de analizarse. Y ese es un trabajo que ya se hizo en el Ministerio de Hacienda, ya se hizo, no ahora, porque el gobierno no ha estado ajeno al tema del pacto fiscal. Lo que pasa es que son temas que hay que discutirlo. O sea, no podíamos discutirlo en la campaña electoral, no podíamos discutirlo a la mitad de año. Y más aún, no va a ser un tema que el gobierno va a llegar al Congreso el 16 de agosto y va a decir, esta es la reforma, este es el pacto fiscal. No, es un proceso vía el Consejo Nacional de Desarrollo y va a durar más que el pacto eléctrico. Sí, pero tú hablabas, José Manuel, del tema que donde quiera se mete la política. Usted no se quita su banderita, ¿eh? Nunca, nunca. Bien Yo soy un ciudadano pro dominicano. Sí. Y tú sabes. Pero no promuro. No es necesario. Ahora que tiene cuidado porque con el tema de Inglaterra, tú sabes que la cosa comenzó por ahí. Sí, pero ya quieren otro referéndum porque ya se arrepintieron. Bueno, pero comenzó con el tema de la migración. Por ahí comenzó todo. Como dice cuando Colón, donde todo comenzó. Mira, tú hablabas cuando estábamos en referencia a todos estos temas, de que siempre está la parte política en el medio. Y te pregunto lo siguiente, porque cuando se habla de pacto o reforma fiscal, hay que ser lo más sincero posible. Pero eso no siempre es tan fácil lograrlo desde el punto de vista de un gobierno. Porque el gobierno o los gobiernos tratan de ver de qué forma suave te pueden decir que hay que aumentar impuestos. Ahora, te digo por lo siguiente, lo contrario es, el gobierno ha dicho, algunos de sus ministros, que garantizan que no habrá aumento de impuestos en esta reforma. Y yo dije aquí en este programa que eso no está bien decirlo, porque eso no lo garantiza nadie. Nadie puede garantizar que en una reforma tú no puedas aumentar o vas a aumentar un impuesto. Incluso hay cosas que tú no controlas. Hay situaciones exógenas que tú nunca vas a poder controlar. Y que otras que siniestros naturales que pueden ocurrir y te va a llevar a que tú tengas que modificar lo que tú planteas. Entonces yo creo que fue un error, creo yo, humildemente, decir eso. Sumado a que cuando hacen esos análisis de gasto tributario, de que mira esto, lo que le dan, tú con eso lo que vas a hacer es revertir una disminución de un gasto, vamos a llamarlo así, que lo va obligatoriamente a aumentar a un costo. Y ese costo, al final, no lo va a recibir el empresario, sino que lo va a transferir. ¿Qué tú crees? Mira, es una de las grandes preocupaciones con relación a si la nueva fiscalidad supone incrementos de impuestos o descensos de impuestos. Es también una realidad que esa discusión va a plantear que hay nuevos contribuyentes. Los nuevos contribuyentes entienden que por ser nuevos se les ha subido el impuesto. Exacto. Pero no es así. No, claro que no. Simplemente son nuevos entrantes a la plataforma fiscal. Eran evasores. Eran evasores. Y hay muchos ejemplos sin mencionar ningún tipo de sector. Pero yo creo que la transparencia y la confianza que debe reflejar cada agente económico debe estar basada en que los recursos que maneja el Estado son bien utilizados. Y esto es muy importante. Yo creo que el presidente Danilo Medina, si se cae un centavo, o sea, lo recoge. Y eso es una garantía de transparencia. Lo que ha hecho la República Dominicana de cambiar su estructura logística e infraestructura ha sido hecho en base a un presupuesto que podría ser mayor, pero también hay avances en el área social. Y la clave está en que si el país quiere erradicar la extrema pobreza y ir eliminando la pobreza paulatinamente en un periodo de 4 años, lo cual es un gran reto, y ahí está el ejemplo de la barquita, que se inaugura. ¿Pasado mañana? No se inaugura, se abre el proceso de mudanza y de traslado de las familias dominicanas que estaban viviendo en la ciénaga ahí abajo del río. Entonces, ese proceso de si habrán o no más impuestos,
va a ser una discusión. Cuando tú le digas a una familia rica, mira, pero tú has dejado de tributar tanto. Bueno, no vamos a ir al pasado, y es importante que se sepa que los cambios en el pacto fiscal no son retroactivos. Okay, o sea, si yo te cambié... ¿Te refieres a lo que decía Michelle? Sí, claro, porque el que tiene la ley de incentivo turístico y la tiene por 10 años, si le quedan 5, le quedan 5. Ya. Y al quinto año entran en la nueva estructura que sería el pacto fiscal actual, porque si no tuviéramos entonces una aberración fiscal, sí, y sería inclusive matador. O sea, ¿quién estaría interesado cuando no hay seguridad jurídica para tú mantener lo que tú has obtenido de forma legal? Correcto. Hay algo interesante. Recordemos que hace unos 15 años habían estructuras fiscales de incentivos que fueron quitadas del marco jurídico legal. ¿Por qué? Porque fueron mal utilizadas. Recordemos los casos de leyes específicos, la ley 190 forestal, 290, perdón, y toda una serie de leyes que hubo gente inclusive que cayó presa. Hubieron financieras que utilizaron y personas que utilizaron esas leyes para estafar a personas, por ejemplo. Esas leyes no existen. Las leyes que existen hoy a nivel de gasto tributario, que son exenciones y exoneraciones, tienen un costo-beneficio favorable. El tema del ITEVIS, que es el gran componente, casi un 45% de las exenciones fiscales, está ahí. Pero ¿quiénes son los que reciben la exención fiscal del ITEVIS que se les exonera? Es el quintil en mayor parte más bajo de la sociedad dominicana. ¿Cuál es el quintil? Los pobres que vienen subiendo. Yo decía, cuando tú hablas de qué es la exención en el ITEVIS, por ejemplo, producto de comida. Comida, o sea, educación y salud. Exactamente, exacto. educación. ¿Usted se imagina que a usted le digan ahora que su medicina todas tienen ITEVIS? Eso va directamente al bolsillo. Exacto. O que el colegio que usted paga de sus hijos, que ya es caro, exacto, ahora tenga ITEVIS. O la universidad de sus hijos es cara, también por eso yo planteo que debemos de ver las cosas en el tema del costo-beneficio. Donde tú puedes ir, por ejemplo, y tú dices, bueno, pero energía recibe el tanto por ciento de incentivo. ¿Y quiénes son los que lo reciben en el quintil? Bueno, ahí hay la clase más baja, choferes, sindicatos, hoteles y barrios y las mineras. Bueno, pero el barrio no necesita ese impuesto y se le quita esa parte. Y tal sector y se le quita esa parte y se deja. Y otros sectores que yo vi que son muchos, pero no son significativos, por ejemplo, el cine, las instituciones religiosas. Sí, pero el cine yo creo que ha generado mucho interés. Las instituciones religiosas son, mira, por ejemplo, a las iglesias, exacto, a las iglesias, un vehículo, una guagua, una computadora, una impresora, sí, equipos. Sí, pero eso no. Pero no le cobran impuestos sobre las donaciones. No, pero ¿qué pasa? El tema es que el gasto tributario calcula, y eso lo hace el departamento de nuestro amigo Martín Zapata, de exoneraciones y exenciones en Hacienda, calcula cuál es el efecto que tiene lo que ellos van recibiendo todos los días, que le pide cada agente económico. Mira, ahí está el documento y el formulario para la exoneración de los combustibles, ahí está el documento de exoneración de la ley nueva. Y es duro, Martín Zapata. Sí. Es duro, pero es duro, pero una persona constante. Sí, exacto. Él cuando es sí es porque es posible, y cuando no el marco de ese departamento de Martín es la ley. Si tú estás ahí, aunque a mí me afecte, y fíjate, yo que tengo la experiencia de trabajar con ellos en el tema de costo-beneficio, por ejemplo, para someter un nuevo proyecto turístico, el Confotur no aprueba un proyecto turístico nuevo sin el visto bueno. O sea, no el visto bueno, porque casi siempre son malos. Pero fíjate cómo dice la coletilla de una aprobación de Hacienda en el costo-beneficio. El proyecto X es un proyecto importante para la República Dominicana y aunque tiene un gasto tributario de tanto por ciento, es necesario para el desarrollo nacional. Lo que está advirtiendo es que yo voy a tener con un proyecto nuevo turístico, los 10 años que tú dices de exoneración, ¿qué significa eso en su flujo de efectivo? Yo voy a tener tanto de exoneración en ITEVIS, yo voy a tener tanto de exoneración en impuestos sobre la renta, y lo calcula, Hacienda calcula el efecto y el impacto de cada una de las leyes. Pero ¿qué tú vas a hacer con zona franca, por ejemplo? ¿Tú lo vas a quitar? En donde hoy estamos en una estructura que ya cambiamos un 71% de empresas textiles a un gran porcentaje de empresas de alta inversión de capital y tecnología, y que reciben y que aportan al valor agregado de la economía dominicana. Sí, eso es intocable, eso es intocable. Te quería decir porque cuando yo digo que Martín es duro, es porque tiene que ser duro. O sea, la gente que maneja el tema de las exenciones tiene que asegurarse de que lo que me está dando el Estado es verdad. Sí. Y te pongo el ejemplo. La Cruz Roja Dominicana
tiene acuerdo de exenciones, por ejemplo, para los vehículos. Y yo tuve que ir varias oportunidades a hablar con Martín, y él en un momento fue a Cruz Roja, porque, por ejemplo, teníamos una Jeepeta Land Cruiser del año 2016, que estaban exonerando el impuesto, ¿verdad?, aduanal. Entonces él me calculó y me dijo, mira, el Estado está regalando, o sea, ¿cuántos miles de pesos a la Cruz Roja Dominicana? Un vehículo de lujo. Yo le dije, no, ven, yo creo que tú vayas a ver el vehículo de lujo. Es una Land Cruiser de 2016. Sí, es verdad, no tiene sunroof, no tiene equipo de música, no tiene... Es mecánico, o sea, de cambio. La Cruz Roja le ponen vehículos de heavy duty. No, pero óyeme, que lo construyen. ¿Sabes cuánto cuesta la Jeepeta? $20,000 a Cruz Roja, el costo. ¿En dónde? En Dubái. Lo hace la Toyota para la Cruz Roja. O sea, es un vehículo utilitario. Eso no lo puede creer nadie. Dice, no, pero entonces es una Cruiser del 2016. Entonces tuvo que verla. Ah, bueno, pero mira. Y no tiene esto. Y algunas vienen inclusive de los vidrios manuales. ¿Entienden? Nada, ningún aditamento. Pero tiene que verlo porque no puede creerlo necesariamente sentado en un escritorio que no me diga Terrero que eso no es una Jeepeta Land Cruiser. ¿Entiendes? Te puse un ejemplo para ver. Y es lo que es el fiscalizador. Lo tiene que hacer porque no me engañen. Y lo hemos dicho que ¿cuánta gente, cuántas empresas nos engañan a uno? Sí, y venden los derechos. Pero ahí, por ejemplo... Hasta la iglesia muchas veces. Ahí, por ejemplo, está el tema de cuando tú dices engaño, y engaño al Estado, en los combustibles, por ejemplo. Sí. O sea, es una aberración que yo le regale a transportistas que cobran un pasaje y que cobran transporte para carga de mercancía, que yo le regale combustible, que yo le dé una asignación de gasolina. Y ellos lo venden. Además, ese combustible lo O venden. algunos combustibles que lo venden a industria también. Exactamente. Industria que tienen 20,000 galones mensuales y nada más usan 5. Exactamente. Pero hay muchos sectores ahí que cuando tú vas al costo-beneficio, y es importante que tengamos claro eso de la relación que yo planteaba al inicio, de un peso de sacrificio, cuánto produce de centavo a peso por encima de ese peso. Y eso es lo que demuestra la permanencia o no de una exención. Tiempo que tú proyectas Largo. la ejecución del pacto Largo. Fiscal. ¿Tú crees que vamos a que antes de diciembre se termine el pacto fiscal? Imposible. Si se hace habríamos vencido la gran barrera pendiente, la gran barrera de agenda en la República Dominicana. El tema de la discusión del pacto eléctrico nos ha llevado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo intereses, estamos discutiendo posiciones. Tú decías ahorita al principio un comentario interesante, que los sectores económicos se meten en aquellos sectores donde hay exenciones. Y esa ha sido una de las grandes distorsiones de la República Dominicana para ser competitivo. Nos metimos en hotelería hace 30 años porque había leyes de incentivo. Nos metimos en bancos porque era atractivo para hacerlo. Pero fíjense cómo fueron cayendo una serie de estratos económicos. Por eso es que hay que mantener los incentivos en algunas áreas. Pero claro que sí, turismo, zona franca y aquellos que tengan salud, educación. Y añadir en el área, por ejemplo, agropecuaria, mayores incentivos. Y buscar la forma de que seamos competitivos con esos incentivos, siendo también a la vez más aportantes de nuevos recursos tributarios del Estado para hacer una fiscalidad mucho más fuerte y que tengamos mayores mayores aportes sociales para que la economía camine. Sí. Perdón. Yo creo que es importante, y repetir, que no podemos tomar el tema como un tema político, porque los políticos se comprometieron a esto. Sí, claro. Pero es importante el tema que mencionaste y el tema de los incentivos en el turismo, porque hiciste de refilón algo que es bueno recordarle a la gente. O sea, una industria con incentivos fiscales, donde mucha gente miró eso atractivo y dijo, pero mira, por ahí es bueno, y se metieron. Y se metieron gente que no eran hoteleros. Exacto. Y esa gente que se metieron hoteleros, construyeron hoteles, hicieron cadenas, hicieron cosas, y entonces buscaron... Con el dinero de los bancos que tenían, y quebraron los dos. Correcto. Con el dinero de otros bancos. Entonces, y buscaron enlaces, personas que le administraran o le manejaran los management. ¿Tú te refieres a ese mismo proyecto en Playa Dorada? A varios. En mismo Playa Dorada, varios. Entonces, esa gente quebraron o dañaron, inclusive dañaron hasta el sector, porque recuérdate que hubo una guerra de precios. Exacto. Donde ponían los precios de... La habitación a $15. 25, $15, todo incluido, que incluía hasta las trenzas. Sí. Y el sanquipanqui, todo incluido, todo all inclusive. Pero eso se superó. Yo quiero, antes que tú te vayas, preguntarte algo con el tema del Brexit.
porque estamos preocupados en República Dominicana. Y la primera voz de alarma la dio el embajador dominicano en Inglaterra, Federico Cuello. Pero fue, desde mi punto de vista, fue un poco alarmista. Quiero que tú nos pongas un chin ¿cómo se llama en los ojos? Claridad. Colirio en los ojos, porque si fue exagerado, no menos cierto que nos va a afectar. Entonces, ¿cuándo nos puede afectar y qué es lo que nos va a afectar? Mira, el tema del Brexit, que es interesante, aunque ya los ingleses están locos por volver hacia atrás porque han recolectado 3 millones de firmas. ¿Pueden volver hacia atrás? Podrían. ¿Sí? Inclusive, fijémonos que la presión increíble que sale un día después de los principales ejecutivos de la web, o sea, los que conforman la dirigencia principal. De que salgan rápido. De que salgan rápido. Bueno, vamos a negociar, está bien, no hace falta. Ahora, ellos siempre han estado también fuera, porque la libra esterlina ha estado fuera del euro. Sí, lo dijimos esta mañana. Entonces, yendo a las implicaciones que puede tener en la economía, hay 3 sectores importantes que hay que analizar: mercados, inversión y el tema turístico. En la parte de mercado están las exportaciones de República Dominicana de ron, tabaco, frutas, vegetales, tabaco, ron y vegetales, que es importante al Reino Unido, pero esa cifra no pasa anualmente de unos 200 millones de dólares. Pero eso está en gran parte bajo los acuerdos del EPA. Sí. Ahora, si el Brexit se aprueba, que debe de tardar unos 2 años en tratar de buscar la forma de cómo van a salir y de crear una nueva estructura, quizás, y es mi punto de vista, para la República Dominicana va a ser más fácil hacer acuerdos directos con un país para negociar sus bienes y servicios. Entonces, es más difícil negociar con un bloque de países que negociar con un solo país. Por ende, para mí, en la parte de mercado no va a ser perjudicial. En la parte de inversión, el Reino Unido tiene aproximadamente en la República Dominicana unos 1.200 millones de dólares en inversión, en call center, en RONES, en telecomunicaciones, pero eso no se va del país, porque eso está bajo una estructura de relación directa. ¿Y el precio del dinero? La libra esterlina. La devaluación. Automáticamente. No, que se cayó del mercado. No, se devaluó casi un 12%. Y eso tiene un efecto directo. La más grande del año 80. Desde 1985, el descenso de la libra esterlina. ¿Pero qué significa eso? Que en este momento para un inglés es no perjudicial, no es atractivo cambiar dólares para venir a la República Dominicana. Ahí entramos en el tema turístico. Pero ¿cuál es el porcentaje de ingleses que vienen a República Dominicana? Es el 2.7% de 2.2 millones de no residentes hasta la fecha. Ese es el cálculo actual, que lo calculé en este fin de semana. Pero un 2.7% son 56,000 visitantes ingleses a la fecha. Pero la República Dominicana, ¿qué ha hecho en el sector turístico? Bueno, se ha consolidado, ha crecido a una tasa de un 8% promedio en los últimos 10 años. Entonces eso no es un problema. Claro, nos gustaría siempre estar viendo ingleses en la República Dominicana, pero los mercados emergentes están subiendo también. Licenciado, o sea, en definición hay no dos cosas que nosotros siempre aquí le estamos hablando a los economistas. Inglaterra, ¿era parte de la Unión Europea? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué ellos tenían su propia moneda y aparte el euro? ¿Tenían una doble moneda? No, doble moneda no. Ellos se manejan siempre con la libra esterlina y ellos mantuvieron su estructura monetaria. O sea, el caso de la Unión... Ellos tenían una estructura especial, pero ellos pertenecían en todo tipo de operación, por ejemplo, a nivel de migración, de frontera, de tratado de libre comercio con la Unión Europea. Eran parte del bloque de la Unión Europea. Las visas de Schengen. Exactamente. ¿A qué se llama el Brexit? El Brexit, bueno, eso es un... ¿A qué se llama? Es la salida, o sea, es la salida. Significa, es el término que se le da a la salida de Inglaterra de la Unión Europea. De la Unión Europea. Bien. ¿Por qué el primer ministro, por qué renuncia el hombre después de que el país votó que no? Un error político. Pero ¿por qué? ¿Cuál era el efecto? O sea, él quería que se mantuvieran adentro y hizo un referéndum. Porque el referendo es por ley. Él es el representante oficial del gobierno inglés, Cameron. Entonces, al ser derrotado, tomó una decisión política personal y dijo, bueno, yo fui derrotado por mi posición de mantenernos en la Unión Europea. Entonces yo renuncio y dejo para que los agentes jurídicos decidan cómo vamos a caminar. Y se sale. Sí, porque él no está de acuerdo con eso. Él no está de acuerdo con eso. Y deja en las estructuras jurídicas de Inglaterra que continúen el paso al cambio
hacia una nueva visión jurídica que tienen ellos. Entonces Inglaterra votó por salirse de la Unión Europea. Los terreros me decían en la pausa o en el bloque Pero anterior recordemos que los viejos votaron, sí, no los jóvenes. los jóvenes votaron a favor de quedarse. De quedarse. ¿Por qué? Porque por la integración. los jóvenes dicen, yo tengo 27 países en la Unión Europea a los cuales yo puedo ir a estudiar, a vivir y a trabajar. Becas. Entonces, ¿por qué tú me lo quitas a mí cuando yo tengo la oportunidad? Sobre todo en un momento en donde Europa está como está Europa. Ahora, Inglaterra no es Grecia. Claro, porque no tiene problemas de deuda. Exactamente. ¿Por qué entonces con esta medida se desploman los mercados? Pues se tienen que desplomar porque Incertidumbre. automáticamente, ¿qué pasa? El Reino Unido tiene grandes inversiones en países de la Unión Europea, en España, en Italia. Entonces, esa situación nueva crea incertidumbre en esos países con relación a sus relaciones comerciales con esos mismos países. Hoy mismo, las grandes corporaciones inglesas que están en los países de la Unión Europea están ya decidiendo qué van a hacer con su mercado, qué van a hacer con sus empleados, a quiénes vamos a rebajar y a quiénes vamos a quitar. ¿Por qué? Porque tiene un efecto directo sobre una relación en la cual la rentabilidad vía el descenso de la libra esterlina afecta directamente a las empresas inglesas. Usted mencionó muy breve que todavía ahora hay una iniciativa de volver para atrás, Sí. viendo el problema de los mercados, la renuncia del primer ministro, el problema de los jóvenes, la incertidumbre, los problemas de libre comercio. ¿Hay posibilidad remota de que Inglaterra le dé para atrás a la medida? Yo creo Porque que no sí. se ha puesto en vigencia todavía. No. El provocar y llegar a la salida oficial puede tardar unos 2 años. Esa es la evaluación que tienen los mismos Entonces ingleses. posiblemente en estos 2 años se podría ahora mismo hacer otro referéndum y Lo- decir, lo dejamos malo- sin efecto. Lo malo y lo raro fuera que hubiese un referéndum que se apruebe y que Cameron ya esté fuera. Una pregunta, perdóname. Y ir a un conteo manual. Y eso no puede ser. Eso no puede Vamos a ser. mandar los escáneres para allá. Acuérdate que eso es un referéndum con mayoría simple. Ajá. O sea que con el 52% Y decidieron hay que eso. decir que la diferencia, aunque fue de 1 millón de votos, pero fueron 17 millones a 16 millones. O sea, Correcto. el pueblo Sí, tampoco- tuvo... No, hay un balance. Exacto. O sea, no está de acuerdo todo el mundo. La pregunta es. Y en ese algunos, tipo de algunos, cosas, por ejemplo, en el caso de Gibraltar, que es una posesión muy interesante, el voto a favor del no fue el 98%. Wow. O sea, todo el mundo dijo, no, aquí no molesten Eso con van eso. a hacer lo que van a hacer, Y van a esa es independizar, una situación delicada de decisión política, social y económica. ¿Por qué? Porque esa es una región que vive específicamente de todos los ingresos que representan los mercados y el turismo. Sí, el estrecho Entonces, de- tú me lo quitaste, pero nosotros no queremos. En mayoría no queremos. 98%. Eso se va a independizar. 98%. Eso se va a Gibraltar. independizar. Sí. O sea, La pregunta el es- peñón hay que dárselo a alguien. Sí, lo que te preguntaba es, no puede ser por un referéndum de esa naturaleza una mayoría, aunque no sea una mayoría simple, sino, Bueno, sino ellos votaron- calificada, o sea, en un futuro diríamos. Bueno, ese es un esquema tipo Estados Unidos, pero los ingleses se manejan diferente a los esquemas de ¿Tú política. sabes de dónde Estados mañana Unidos. vamos a el discutir? inglés es diferente. Sí, no, Maneja inclusive, maneja la Tú izquierda. sabes dónde- inclusive los ingleses pueden decir, se dice que el inglés es el de los ingleses. Sí, sí, claro. Entonces, y es verdad. Shakespeare. La pronunciación. Shakespeare. Exacto. La pronunciación de los ingleses contra Es con dura, los fuerte, norteamericanos fuerte. es muy acentuada. Los ingleses no dicen come with me, dicen come along. Entonces, tienen mucha diferencia y siempre se han diferenciado los norteamericanos. Sí. ¿Tú sabes dónde vamos mañana a tratar el tema? De la composición del Congreso de España. Que también ahora, aunque ganó el PP, Sí. Ajá. Pero tiene- todavía no tiene- pero necesita una mayoría Como de quiera. 187 Sí, pero y lo que el tiene son PP, 133. Ya más siempre fácil. se ha entendido con el PSOE. El PP sacó 134 escaños, el PSOE unos casi 80. 137. Sí, pero entre ellos dos van a llegar Sí. a la mayoría, que es 176, pero siempre han demostrado que ese bipartidismo es poderoso. La pena es que Podemos y Ciudadanos se no quedaron pudo fuera. demostrar que podían avanzar. Y al contrario, Disminuyeron. 23%. No, solamente, no, aumentaron de Sacaron hasta 69 menos. a 71. No, pero sacaron menos Menos que la escaños. anterior. Ustedes me tienen aquí como embajador. Sacaron menos escaños. ¿Tú te imaginas, brevemente, que decirle que en diciembre yo era diputado?
Exacto, Y ahora ya yo no soy diputado. Estuviéramos peleando. exactamente. Muerto. Estuviéramos peleando aquí, dividiéndonos 2 años y 2 años. Señores. ¿De qué hablamos? ¿De la derrota de Argentina? Bueno, sigamos. Así. Vamos a una pausa. No, no, agradecemos. perdón, No, no, perdón, pero Marcelo. Valentina perdió, ¿verdad? Perdió en penales. Eso no es verdad. Ya se fue Marcelo ya. No puede perder, no puede perder. Y de Chile. El que perdió fue el Abejón Ah, Bien. perdió. y ganaron la reina Ajá, Sí, también. las reinas ganaron. y ganaron un bronce en basquetbol, Ujú. o sea, baloncesto. Sí. Estamos muy bien. Ok. Pero fíjense que ha sido una semana única en la historia de la humanidad inclusive. O sea, han pasado acontecimientos sumamente importantes Sí. en esta semana pasada. No solo- Vamos a analizar quizás más adelante lo de Puerto Rico, ¿no? Es así. Yo creo que sí, porque estamos... Bien, señores, agradecemos a José Manuel Luna Valiente, quien es ya parte de Síntesis, porque cada vez que tenemos un problemita de números no lo resuelve. Todo. Gracias, José Es Manuel lo único Luna que no da Valiente. los números de la lotería. No lo trae. No, Mazur, que era que lo daba. Azúcar está en Haití muy bien. Sí, muy bien. Sí. Bien, vamos a una pausa.